este ataque estaría vinculado a una disputa entre los lobos y los choneros. Los choneros y los lobos son organizaciones criminales ecuatorianas catalogadas como extremadamente violentas y consideradas grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Estas bandas ya operan en países de la región, incluido el Perú, donde incluso han amenazado a altos mandos policiales. No te confundas, acá tenemos economía suficiente para las que vengan y también poder político. Perú tiene que mirarse en ese espejo, si está teniendo los mismos síntomas, tiene que actuar con contundencia. Pero ¿quiénes son los choneros y los lobos y a qué se dedican? A más de 1.200 kilómetros del Perú se encuentra la localidad de Chone en Ecuador, la cuna del grupo criminal Los Choneros, que rápidamente se expandió al resto del país. En el día de hoy vamos a designar como grupos terroristas a los lobos y a los choneros. Los choneros son los que han generado el génesis del crimen organizado aquí en el país. Este grupo criminal nace en la década más o menos de los 90 y nace solamente con delitos comunes, ¿no? Es decir, con robos, con secuestros, con asaltos, especialmente a productores y ganaderos de la provincia del Manabí. Las cárceles se convirtieron en su centro de operaciones, luego de la captura de José Adolfo Macías, alias Fito, quien hizo de su celda un búnker privado. Además del narcotráfico, comenzaron a extorsionar reclusos y planear secuestros desde prisión, según el portal Inside Crime. Las autoridades estiman que sus operaciones desde los penales generan alrededor de $120 millones anuales. Pese a su hegemonía en Ecuador, el grupo se dividió. De esa fragmentación surgen los lobos, organización que hoy lidera el crimen organizado en el país. Tanto lobos como choneros trabajan y son aliados de carteles internacionales, especialmente en el tema del narcotráfico y la minería ilegal. Y ellos, obviamente, ¿qué es lo que los carteles contratan en ellos? El ingreso, las rutas del acopio, la seguridad, las rutas de salida. En Ecuador se han registrado más de 5.300 muertes violentas en los primeros 7 meses de 2025, que podría convertirse en el año más violento de su historia. Pero ¿qué tan cerca está el Perú de alcanzar ese nivel de criminalidad? Los síntomas son los mismos, ¿no? Los síntomas empezamos con vacunas, empezamos con extorsiones, empezamos con secuestros, con muertes violentas. Es decir, ya grupos que van apareciendo. Lastimosamente en Perú se tiene evidencia que el Tren de Aragua, que es otro GDO muy violento, está operando. Por lo tanto, cuando usted tiene los síntomas, tenemos que, lo que yo decía, tenemos que actuar. Por lo tanto, cuando usted ya llega a tener esos grupos que mueven y tienen esos tentáculos con los carteles internacionales, se vuelven muy fuertes. El exministro hace una advertencia a las autoridades peruanas. Perú tiene que mirarse en ese espejo, si está teniendo los mismos síntomas, tiene que actuar con contundencia. Si está todavía a tiempo, países vecinos como Perú, como Chile, pues deben actuar con toda la fuerza del Estado. ¿Pero qué se sabe de la presencia de estas organizaciones criminales en nuestro país? Según una investigación de Amazon Watch, los choneros y los lobos ya se estarían expandiendo por la triple frontera entre Ecuador, Colombia y Perú. Hace 2 años que tuvimos el encuentro binacional con nuestros ministros del Interior del Perú, ya determinábamos la presencia de los lobos, especialmente en sectores de Tumbes, es decir, en las provincias fronterizas con el Oro. En la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, el líder indígena Apu Romero Rego denunció el ingreso de los choneros por la frontera del distrito del Cenepa. Y han traído la carretera que une, ¿no es cierto?, a Ecuador con el Perú, que es una carretera clandestina en donde están transportando la minería ilegal. Y lo más indignante y desastroso es que están adoctrinando a mis hermanos Abajún. La gente estaba que gritaba ahí del pánico. Ya no podemos vivir tranquilos día a día con ese temor.
En medio de la creciente ola criminal en el país, se ha revelado que el Ejecutivo ha propuesto una reducción en el presupuesto para orden público y seguridad en el año 2026. La propuesta aún deberá ser evaluada en el Congreso, según informó El Comercio. No solamente se muestra que no hay un aumento de presupuesto para seguridad ciudadana, para orden interno, a pesar de las circunstancias graves en las que estamos, sino que hay un pequeño retroceso, ¿no? Y es un retroceso de aproximadamente 3%, que esto en cifras son 500 millones de soles menos que se le está dando a este sector, a este rubro de seguridad ciudadana. El proyecto de presupuesto público para 2026 propone además que de los 15.821 millones de soles destinados a orden público y seguridad, se destine 11.537 millones al pago de planillas y pensiones del Ministerio del Interior, con incrementos del 14 y 20% respectivamente. Es la crítica un poco de los especialistas con los que hemos conversado, es que se podría destinar más dinero a funciones importantes como inteligencia, por ejemplo, como equipamiento de la policía. A esto se suma el contexto violento que atraviesa el país. Solamente entre enero y agosto de este año se han cometido más de 1.500 homicidios, según SINADEF, o 1.500 muertes aparentemente por homicidio, muertes violentas. Esto es 15% más de lo que ocurrió en el mismo periodo del año pasado y es 40% más de lo que ocurrió en el mismo periodo del año 2024. Y eso no se está reflejando en el presupuesto público y en cómo se va a gastar el dinero del Estado para atacar este problema. Mientras el crimen organizado no conoce fronteras, las estrategias del gobierno resultan insuficientes.